Este video está basado en una recopilación de diversos hechos y datos que viven miles de mujeres, adolescentes, niños y niñas alrededor del mundo, y que a pesar de la cuarentena, muchos se ven obligados a seguir soportando maltrato físico y psicológico de quienes los rodean. Esto es Oral Text. Actualmente, más de 90 países a nivel mundial se encuentran en confinamiento debido al brote de la pandemia del COVID-19, que hasta el momento sigue costando innumerables vidas. Debido a esto, las personas para prevenir el contagio tienen que refugiarse en sus casas, que son los ambientes seguros que tienen para vivir y pasar los días de cuarentena. Sin embargo, existe otro enemigo que, a diferencia de la pandemia actual, ha existido toda la vida, llegando al punto de normalizar o justificar esta realidad. Se trata de la violencia contra las mujeres y niños, principalmente porque se les considera los más vulnerables de la sociedad. Probablemente, cuando éramos pequeños, nos criaron con la idea de ser siempre niños buenos y obedientes, para prepararnos y ser personas de bien en el futuro, en base a una serie de requisitos que deberíamos cumplir para encajar en un estándar que nos permita más adelante tener una pareja o formar una familia. Siguiendo este contexto, en el caso de las mujeres, a medida que crecemos, que conocemos a las personas y que vivimos ciertas experiencias, nos damos cuenta que esos requisitos para ser buenas se han convertido en una larga lista interminable de cosas que debemos ser para que nos acepten. Esto nos lleva a un escenario donde las mujeres deben ser personas perfectas, sin oportunidad de reclamar por lo que es justo para ellas mismas, sin posibilidad de alzar la voz cuando se sienten agredidas de tal manera que lo único que pueden agregar es solo su silencio. En casos como el acoso callejero, el acoso en el trabajo o hasta por parte de su propia familia, muchas personas se ven obligadas a callar, porque es un hecho que se da, pero que se condena con un simple "Ah, pero tú te lo buscaste". Y hasta llega un punto que se normaliza diciendo, solo es una broma, tranquila, no te lo tomes en serio. Y este es precisamente el primer paso para abrir la puerta hacia la violencia. Según fuentes de ONU Mujeres, en pleno estado de cuarentena, las líneas de atención de violencia se han incrementado debido a que muchas de estas personas necesitan ayuda especial para evitar o aminorar el maltrato sistemático en el que se ven obligados a vivir. En países como Argentina, Canadá, Francia, España, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, las autoridades y entidades que defienden los derechos de las mujeres y personas vulnerables han visto un incremento de estos llamados de auxilio. Por ejemplo, para ser más precisos, en Singapur y Australia, el incremento ha sido del 30 y 40% más respectivamente. Entendemos que vivir en confinamiento incrementa los niveles de estrés y tensión, haciendo que esta situación se intensifique más para aquellas personas que conviven con sus agresores, manteniéndolos en situaciones de riesgo físico y psicológico, sin recursos inmediatos para la búsqueda de ayuda. Incluso antes del descubrimiento y desarrollo de la pandemia actual, los niveles de violencia ya eran alarmantes. Según la misma fuente, en el último año, más de 243 millones de mujeres, adolescentes, niños y niñas fueron violentados y atacados por parte de sus compañeros sentimentales, familiares u otros. Y ahora, con la imposición del confinamiento, es seguro que las cifras continúen subiendo, ocasionando múltiples efectos en el impacto de sus vidas. Por tradición, principalmente a las mujeres, se les ha enseñado un concepto erróneo de lo que significa mantener una relación sentimental, lo que lleva a que si en algún momento se ven envueltas en situaciones de violencia potencial, son reducidas a disculpas de momento, creando una atmósfera de manipulación y sumisión, manteniéndolas así en un bucle de emociones encontradas,
que las obliga a continuar una realidad que no merecen. Debido a ello, se obtienen bajos índices de denuncias sobre este tipo de violencia. Se sabe que solo se reporta un 40% de las denuncias reales y solo un 10% llegan a ser procesadas, debido a que, en su gran mayoría, las denuncias son retiradas por las propias víctimas. Sabemos que las circunstancias actuales dificultan aún más la posibilidad de salvar a estas personas en estado de violencia. Es por eso que debemos saber identificar cuáles son los signos de auxilio y, para prevenir situaciones de violencia potencial, identificar a los futuros agresores. De esta manera, debemos saber los 4 tipos de violencia o maltrato que se presentan. Estos son físico, psicológico, sexual y económico-financiero, de los cuales, por las pruebas que muestra la víctima, la violencia física y sexual son los más rápidos de notar. Sin embargo, los otros tipos de violencia también se dan, inclusive como un preámbulo, debido a que el desarrollo de la violencia consiste primero en la degradación emocional y psicológica de la víctima. Además, es importante entender que el objetivo del agresor es simplemente tener el poder parcial o total sobre su víctima. Dicho todo esto, vamos a revisar cuáles son los signos principales que delatan al abusador o agresor. 1. Ignora los sentimientos o pensamientos de forma frecuente o permanente de la otra persona. 2. Ridiculiza, insulta o menosprecia a las personas, principalmente mujeres y niños que serían sus potenciales víctimas. 3. Aísla a la víctima de su familia y amistades principales. 4. No le permite a la víctima trabajar o hacer alguna actividad que le genere contacto con otras personas. 5. Controla su forma de vestir y hasta su forma de expresarse o hablar. 6. Manipula sus redes sociales constantemente. 7. Muestra signos de celos que genera preocupación o celos enfermizos sin razón aparente. 8. Para las familias, amenaza con quitarle a sus hijos. 9. Amenaza con hacerle daño a la víctima o a su familia, incluso a sus propios hijos también. Como se explicó anteriormente, para llegar hasta los niveles más frecuentes de violencia, se trabaja en base a una serie de acciones que solo tienen el propósito de desintegrar poco a poco la autoestima de la víctima, induciendo miedo o dolor como base principal. Lo que buscamos con este video es trabajar en crear conciencia sobre este tema, dado que muchos probablemente hemos sido testigos o protagonistas de hechos similares o iguales. El objetivo principal es siempre mostrar la verdad, la importancia del valor de las personas y que nadie debe ser violentado o maltratado, sin importar las condiciones, su género, su sexo, edad, raza o postura política. Hasta el día en el que se grabó este video, según fuentes de ONU Mujeres y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú, las cifras solo en Latinoamérica son las siguientes. México presentó un 30% de incremento en llamadas de violencia doméstica y de género desde que empezó el confinamiento. En Colombia, fueron asesinadas 12 mujeres en los primeros 16 días de la cuarentena. Brasil presentó un 50% más en llamadas de violencia de género. En Bolivia se reportaron 4 casos de feminicidio, 1.200 casos contra violencia a mujeres y 33 casos de violación a menores de edad. Argentina presentó un incremento del 39% de llamadas de auxilio por casos de violencia de género solo en el mes de marzo. Y en Perú se reportaron 14.222 casos de violencia, 125 casos de violación sexual, 220 mujeres desaparecidas y 9 feminicidios. Se puede ver que claramente hay un sistema de agresión de género, sin importar dónde se encuentren, cómo se vistan, qué digan o qué hagan, los resultados son los mismos. La violencia no se detiene y sigue en aumento a pesar de la cuarentena. Sin embargo,
También hay niños que se ven envueltos en estas situaciones y no podemos dejar de lado las alertas sobre esta realidad. Es importante observar y prestar atención a los detalles que las víctimas demuestran como signo de auxilio y ayudarlos a salir de ese contexto. Si bien es cierto que la situación actual de confinamiento, la falta de recursos, trabajo y alimentación es alarmante, no podemos dejar de atender el pedido de auxilio por parte de las personas que sufren algún tipo de violencia. Por último, múltiples denuncias se van acumulando y es importante atenderlas para avanzar como sociedad a un mundo sin violencia, donde ningún extremismo llegue a gobernar, sino todo lo contrario, que el mundo unifique a las personas a una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que finalmente nos lleve a desaparecer la política oportunista y defender finalmente la verdadera igualdad. En la descripción de este video estarán encontrando también información importante sobre cómo combatir estos casos de violencia en situaciones de cuarentena. Esto fue Oral Text. Esperemos que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó, por favor danos un like, suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Muchas gracias, nos vemos pronto.